Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos por esta palabra de nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, gracias te damos por este privilegio de poder abrir tu palabra y habiendo nacido de nuevo y teniendo una vida espiritual nueva, podemos, Señor, comprenderla. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Abra, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón y aplique esta santa palabra tuya en nuestra vida. La única fuente confiable, la única guía para nuestra vida y para nuestra fe, para que, Señor, nuestra vida sea transformada por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Salgamos de este lugar habiendo oído tu voz, habiendo escuchado tus enseñanzas, habiendo, Señor, recibido tus exhortaciones y la guía para nuestra vida. Te bendecimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos toda la sociedad, por lo menos gran parte, que está preocupada como ser humano. Nuestra sociedad está conmovida por este caso de este joven testigo de Jehová, que, como hemos visto, él ha hecho una declaración conforme a su fe de que si él necesitaba en algún momento de su vida hacérsele alguna transfusión de sangre, él no la aceptaría. Y hoy tanto la sociedad como los médicos y los jueces se debaten entre, aunque de hecho ya lo han hecho, pero en aprobar eso que fue su decisión firmada en algún momento, hace un par de años, y el ver cómo una vida está extinguiéndose, acabándose por no hacérsele una transfusión de sangre. Un problema ético, también un problema doctrinal. Pero lo que quiero mencionar, más allá de mis deseos y mi oración, aunque no compartimos esos principios y esa fe, como ser humano que en la gracia de Dios pueda salir de este estado tan difícil en el cual él se encuentra. Lo que nos enseña este tipo de actitudes es que en la vida tomamos decisiones y hacemos elecciones que van a condicionar nuestro futuro, que van a traer a nuestra vida consecuencias para bien o para mal. Algunos hacen un trabajo por escrito, como en este caso, y firmado. En otros es una decisión espiritual solamente, pero son decisiones de vida, elecciones de cómo se va a presentar el futuro. Y esto es lo que quiero mencionar y trabajar en esta mañana con respecto a la palabra del Señor.
el sermón de este domingo se llamará Elecciones de vida. Porque así como en la vida diaria de todas las personas hay elecciones de vida que se toman que afectarán su futuro y su calidad de vida presente, para también los cristianos hay elecciones de vida que se deben tomar, que afectarán no solamente el futuro, sino también nuestra calidad de vida y nuestra relación con Dios en este presente. ¿Cuáles son esas elecciones de vida a las que este pastor se refiere que todo cristiano tiene que tomar? En primer lugar, me quiero referir a la decisión, a la elección de morir a una vida en la carne, de morir a una vida en la carne. Como enseñaba el pastor Antonio Avenante hace unos domingos atrás en el aniversario de la iglesia, los que salieron de Egipto y fueron en el desierto hacia la tierra prometida, fueron confiando en Dios, pero también traían de Egipto muchas costumbres que no eran para nada agradables a Dios. Así también en la vida diaria y en la vida del cristiano nos convertimos al Señor Jesucristo. Dios perdona todos nuestros pecados, pero venimos con una historia. Venimos con una historia. Venimos con prácticas, con pensamientos. Venimos con sentimientos del viejo hombre, de la vieja mujer. Y muchas veces afloran en la vida del cristiano, a pesar de que va a la iglesia, a pesar de que le rinde adoración al Señor. Hay momentos en su vida diaria, en la semana, en que el viejo hombre, la carne, la naturaleza caída con la que hemos llegado al Señor y en la cual hemos recibido el perdón de pecados, aflora. Y la palabra del apóstol Pablo a los romanos es justamente la exhortación a elegir, a tomar decisiones de vida, como es morir a la vida en la carne. Dice allí el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Está hablando con creyentes, ¿eh? Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay aquí una fuerte exhortación, advertencia del apóstol Pablo a los romanos, a no vivir ya más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, a no vivir más permitiendo que aflore su naturaleza caída, sino dejándose guiar por el Espíritu Santo que habían recibido. En los versículos 6 al 8, usted tiene allí, y es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, una serie de verbos que el apóstol Pablo utiliza para describir, para declarar qué sucede y cuáles son las consecuencias que hay cuando es la carne, la naturaleza caída, la que gobierna, la que domina la vida de la persona. Andar, pensar, ocuparse, obedecer y agradar. Dice allí la palabra del Señor, el que piensa en las cosas de la carne está en oposición al pensamiento del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte. Seguir los designios, versículo 7, de la carne es enemistad contra Dios. Vivir según la carne no puede agradar a Dios. Entonces tenemos que hay una serie de actividades que aún el cristiano que ha nacido de nuevo, vaya a la iglesia o no, eso esperamos que vaya. Hay
hay una serie de actividades referidas a la vieja naturaleza, gobernadas, guiadas, controladas por la naturaleza caída, por lo que se llama la carne, que no es esta carne que cubre nuestros huesos, sino nuestra naturaleza caída, pecaminosa, debe ser eliminada, debe ser paulatinamente controlada, gobernada, dominada por el poder del Espíritu. Hay una advertencia del apóstol Pablo aquí, de la palabra de Dios a los cristianos en Roma y en cualquier lugar, a no permitir esta serie de actividades como pensamiento, ocupación, vida, seguimiento, como diríamos en Argentina, dándole rienda suelta a todo lo que nuestra carnalidad intenta aflorar, sino a tener controlado todo eso por el poder del Espíritu Santo. A cesar, a terminar con todas estas actividades, pensamientos, vivencias, ocupaciones que son enemistad con Dios, que no agradan a Dios, que son oposición a los deseos del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Ellos, dice el apóstol Pablo, como razón fundamental para terminar con esto, ya no están en ninguna obligación, no tienen ninguna deuda para con la carne, para con la vieja vida, como para permitir que sus vidas sean conducidas por ella. La vida y la muerte son como caminos alternativos. Todos van a morir. Aún los creyentes tenemos que pasar por la circunstancia de la muerte. Pero cuidado aquí, porque quizás la vida que se lleve, el ocuparse, el pensar, el vivir, el sentir, el seguir los designios de la carne, esté siendo una evidencia de que realmente no somos creyentes. Sé que esto no va a gustar a muchos, bautizados o no, pero la vida que llevo, o la llevo en el Espíritu, o la llevo en la carne. Si la llevo en el Espíritu, va a ser una evidencia de que soy un hijo de Dios. Pero si realmente vivo en la carne, mira hermano, por más que sea bautizado, por más que venga el domingo a la iglesia, si la vivencia que se tiene semanalmente es una vivencia absolutamente en la carne, pues habría que estar revisándose si realmente somos creyentes o no. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 9. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, tiene quizás lo que podríamos llamar casi la misma advertencia para la nación de Israel que va a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 30 en el versículo 15. Dice la palabra del Señor allí para aquellos que van a entrar a la tierra prometida. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Estos iban a una Canaán terrenal. Usted y yo estamos llamados a una Canaán celestial, a una
Tierra prometida, si usted quiere, la figura que Dios tiene preparado para nosotros. El cielo, el reino de los cielos. La vida eterna. Pero vamos a ir camino a aquel lugar haciendo esta tarea de hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Y a esta advertencia divina, la decisión humana es imprescindible. Me interesa mucho, especialmente para quienes nos escuchan por internet y saben que somos una iglesia bautista reformada, que no entendemos nuestra fe simplemente como que Dios nos ha escogido y nosotros no tenemos nada que hacer. La Escritura nos enseña que hay aspectos de la vida en que Dios se ha hecho cargo, pero hay una responsabilidad, una respuesta santa, seria de parte del creyente. A la advertencia de Dios, a la exhortación de Dios, debe haber una respuesta humana imprescindible. Dios no va a decidir por nosotros. Lo que debía darnos ya nos ha sido dado. Es el Espíritu Santo que está en nuestra vida, que nos ha dado algo que ahora tenemos que antes no teníamos. Su Espíritu Santo, que nos ha hecho nacer de nuevo. Espíritu Santo que nos permite distinguir entre el bien y el mal. Espíritu Santo en nuestra vida que nos permite distinguir hoy entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Espíritu Santo que nos permite oír con claridad las advertencias de Dios sobre cómo debemos vivir. Espíritu Santo que está en nuestra vida, que nos permite leer su palabra, recibirla en nuestro corazón y tomar las decisiones correctas que debemos tomar para agradar a Dios y no a la carne. Toma diaria de decisiones. No piense. No viva. No obedezca los designios de la carne. No satisfaga más sus deseos. Porque cuando usted pueda lograr estas cosas en su vida, habrá vida y paz. La paz que Dios nos promete en su palabra no es la paz de los muertos. Es paz mientras estamos vivos. Paz con Dios. Paz con nosotros mismos en nuestros pecados perdonados. Pero no puede haber paz. Ni puede haber esa vida abundante que Dios nos ha prometido en su palabra si seguimos los deseos de la carne, pensamos en la carne, nos ocupamos en actividades de los deseos de la carne, damos rienda suelta a la naturaleza pecaminosa. No hay vida así. No hay paz en ese corazón. Hay un poder del Espíritu Santo en nuestra vida que trae también sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que debemos hacer y lo que no hay que hacer. Pero Dios no tomará la decisión por usted o por mí. Es su decisión. Nos ha dado la sabiduría necesaria. Ha abierto nuestros ojos y nos ha dado su palabra. Y somos nosotros los que tenemos que tomar esta decisión de vida. ¿Voy a vivir conforme a la carne o voy a vivir conforme al Espíritu Santo? No hace falta que me extienda en las obras de la carne. Todos las conocemos. Todos sabemos a qué nos referimos. Luchamos diariamente.
Pero Dios no tomará la decisión sobre usted. Nos ha dicho, enseñado y puesto en nuestro corazón su ley. Somos nosotros todos los días los que debemos tomar esa decisión de decir no a este tipo de pensamientos, no a este tipo de actividad, no a esta influencia, tendencia, tentación que viene sobre la carne. Ni podemos agradar a Dios así, ni podemos estar en comunión con el Espíritu, porque vamos a entristecerlo, ni podemos estar en paz. Podemos cantarlo aquí como hemos hecho. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Pero si vivo en el pecado, seamos honestos, no puede haber ninguna clase de paz. Es triste y lamentable ver personas que han visto el poder de Dios sobre su vida, que tienen entendimiento, luz como para leer la palabra de Dios y comprenderla y saber qué decisiones tiene que tomar. Pero cuando sale de la puerta del templo, vuelve otra vez a revolcarse, dice Pedro, como el puerco en el mismo barro, como el perro vuelve al vómito, otra vez a lo mismo. Y otra vez a clamar para que Dios traiga limpieza y otra vez a ensuciarse nuevamente. Hace años tuve una persona que tenía graves problemas con los demonios. Lo recordé a propósito de algunos programas de televisión que vi esta semana, que hablan de liberación, exorcismos, etc. Todos los domingos teniendo que orar para que el poder de Dios obrara sobre su vida. No era alguien bautizado, su familia sí formaba parte de la iglesia. Pero cada vez que salía de la iglesia, salía del templo y volvía a su casa, un hombre grande, volvíamos a lo mismo, a la inmoralidad sexual, al juego, como se conoce aquí, el juego de la copita, invocando espíritus para conocer su futuro, al consumo de la cocaína. ¿Cómo puede haber paz en una vida así? Y todos los domingos, durante unos cuantos meses, repitiéndose este cuadro hasta que dijimos basta, se terminó. Dijimos no vamos a orar más con el anciano de la iglesia, dijimos no vamos a orar más por ti. Por supuesto, ¿sabe qué pasa? Vivimos en una sociedad, nadie quiere escuchar verdades, a nadie le gusta. Y cuando dijimos que no, obviamente, toda una familia enojada con el pastor. Pastor, ¿por qué usted no lo bautiza? ¿Cómo voy a bautizar semejante caso? No se entiende. Y no puede haber vida y paz cuando se vive en la carne, dando rienda suelta a la naturaleza caída. Era un hombre de más de 40 años, vino su mamá un día a decirme, me dijo el pastor tal que ¿por qué usted no lo bautiza? Pues dígale al pastor tal que lo bautice él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que yo le diga cómo vive su hijito?
¿Quiere que le diga lo que hace en su departamentito con las señoritas? No, me dijo, no quiero escuchar. Pues entonces yo tampoco voy a bautizar a nadie. Por supuesto, usted ya sabe, perdí una familia de la iglesia. Vimos el domingo pasado, cuando no somos sensibles al Espíritu Santo, no somos obedientes, el Espíritu Santo va a cambiar su ministerio. Va a tener que cambiarlo. Y la tortura que vivía esta persona todas las semanas es por vivir en la carne. Vivir en la carne. Dios tiene que hacer algo. Cuando somos desobedientes, cuando sabiendo lo que hay que hacer, elegimos y optamos vivir de otra manera. Alguna vez conté, cuando yo era chiquito y vivíamos en la capital federal, en la esquina de mi casa había, en aquellos años, hace mucho, no voy a decir cuánto tengo, pero en aquellos años había lo que llamamos una zanja, agua que corría allí, y había un puentecito con dos maderitas. Yo tenía 4 o 5 años, quizá un poco más. Así que yo iba con mi bicicletita, dispuesto a pasar casi cinematográficamente por arriba del puente, y la rueda se clavaba entre las 2 tablas y ¡pum! Al agua. Lleno de barro, volviendo a mi casa. Y primero mi mamá me decía, bueno, está bien, tenés que pasar por el costado o andar por otro lado. Así que yo otra vez tomaba distancia y clavada la rueda, otra vez al agua. La segunda vez mi mamá me cambió y me dijo, mira, tenés que andar por otro lado, andar hasta la esquina y volver, pero si seguís así te vas. Sí, mamá. Así que volví, esta vez tomé carrera de más lejos, como media cuadra con la bicicleta y ¡bum! Otra vez al agua. Ya no hubo palabra. Se terminó la bicicleta, el puente, todo, y me quedó acá. Es la carne. Queremos hacer lo que se nos da la gana y no lo que dice Dios. Y cuando esto ocurre en la vida espiritual, pues Dios va a tener que cambiar su ministerio con nosotros. ¿Qué va a hacer con este hijo? ¿Qué va a hacer con esta hija que le explico cada domingo? ¿Cuál es el camino, por dónde tiene que ir? Y cuando sale de mi templo, hace lo que quiere. Dios no va a tomar decisiones por usted. Mi mamá me dijo por dónde iba, era yo el que me metía y me caía al barro. Como pastor le explico a la gente, no juegue con las cosas estas, termine con la idolatría, con la hechicería, con la brujería, con la cocaína, con las mujeres, termine, o los hombres, termine con esto. Corrupción, fornicación, pero salgo de allí, güey, total. Conozco 1 Juan, si confesares tu pecado, eres justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ya está, listo. No es así, hermano. Hay una elección fundamental para nuestra vida. Y es la de decidir no vivir más conforme a la carne. Y allí tenemos programas de televisión, amigos, actividades varias, las cuales deben ser discernidas y con las cuales también hay que tomar decisiones. La segunda decisión fundamental que tenemos que tomar, primera, no morir a la vida en la carne, pero en segundo lugar, decidir vivir en la voluntad del Espíritu. Decidir vivir en la voluntad del Espíritu Santo. Dice allí el versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Morir diariamente a las actividades de la carne, pensamientos, sentimientos, actividades es posible. Es posible cumplir con lo que Dios nos demanda, y Pablo les va a dar aquí a los romanos por lo menos 3 razones. En primer lugar, los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios en su vida, el Espíritu Santo, y esa es la razón por la cual ellos pueden vivir en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad del Espíritu Santo y hacer morir las obras de la carne en ellos. Pero esta acción de hacer morir es una expresión que nos enseña a que no es solo una decisión de un día, sino que es continua, permanente, seguida. Todos los días el cristiano va madurando, ¿me entiende? No es que el pastor le va a imponer las manos y su vieja naturaleza se va a ir. Voy a repetir esto porque muchas personas luchan con su carne, con su pecado, y van a las iglesias esperando que un pastor le imponga las manos y ya, listo, ya no lucho más con la carne, para descubrir 2 días después que la vieja naturaleza no se le fue, está ahí. Dios le ha dado su Espíritu Santo, pero somos nosotros, es el cristiano el que tiene que tomar la decisión de hacer morir permanentemente todos los días por medio de decisiones las obras de la carne. Y lo van a poder hacer no porque el pastor sea ungido, sino porque usted, los romanos y todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo en su vida. Él va a guiarlo, Él va a controlar su vida, Él va a dirigirla, Él va a impulsarla. Y hay una tercera razón aquí que Pablo les da. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que los romanos recibieron no es un espíritu que los va a llevar otra vez a vivir en la vieja esclavitud, a los antiguos pecados de todo tipo, sexuales, religiosos, de relaciones interpersonales, sino que han recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, que los unió a Cristo, que los hizo nacer de nuevo, que les hace comprender su palabra, que les hizo creer en Jesucristo, que los convirtió en hijos de Dios. Y por sobre todo aquí, dice Pablo, les ha permitido tener una relación íntima con Dios, por el cual pueden clamar, Abba Padre, por el cual pueden dirigirse a Dios, utilizando las mismas palabras que utilizó el Señor Jesucristo en momentos muy particulares de su propia vida. Santificación es poder del Espíritu.
pero responsabilidad del cristiano también. El poder es del Espíritu, pero la decisión de ceder nuestra vida a la voluntad, a los deseos, a la dirección, al control del Espíritu, es nuestra, para poder destruir las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, el versículo 16, es clave para entender también esta exhortación del apóstol a los romanos y de la palabra del Señor para nosotros. Capítulo 5, versículo 16, dice la palabra del Señor allí. Digo pues, andad en el Espíritu. La Reina Valera u otras traducciones dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Mas el texto griego dice, andad en el Espíritu y no van a satisfacer. ¿Me entiende? Andad en el Espíritu y la consecuencia va a ser que las obras de la carne no van a ser satisfechas. ¿Por qué? Porque estoy andando en el Espíritu, no porque esté hablando en lenguas, sino porque estoy en obediencia con Él. Mis pensamientos son conforme al Espíritu, santos. Mis sentimientos son conforme al Espíritu, escriturales. Mis acciones son conforme al modelo de Jesucristo. Andad en el Espíritu y la consecuencia va a ser no satisfacer las obras de la carne. Brevemente el apóstol Pablo describe allí las obras de la carne y la del Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. ¿Me entiende? Usted quiere hacer la cosa bien, pero la carne tiene poder. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheros, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un hijo de Dios no puede vivir practicando todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es un hijo de Dios. Santificación es poder del Espíritu y responsabilidad personal. Obras de la carne tienen que ver, por lo menos aquí nos muestra, tienen que ver con una sexualidad distorsionada. Mire la televisión, sé que la miran. Es una forma de decir, ¿eh? Sé que miran todos. ¿Qué ve? Sexo. Y más sexo. Y cuando comienza el espacio publicitario, ¿qué sigue viendo? Sexo. Y más sexo. Fin del espacio publicitario. Vuelve al programa. Sexo. Ya aunque cuando estamos con mi esposa me da vergüenza, ponemos otra cosa. Obras de la carne, vinculadas a la sexualidad, vinculadas a nuestra relación con Dios, idolatría, hechicería, juego de la copita y todo lo que hoy tenemos en nuestro país aquí, un bandismo, quimbanda, espiritismo, escuela científica Basilio, etc. Sé que me van a estar maldiciendo más de uno por internet. Quien está metido en esto no irá al cielo, sino al infierno, a menos que termine con estas prácticas. Obras de la carne tienen que ver con relaciones interpersonales, celos, iras, contiendas.
en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Todo debe ser santificado. Y el poder del Espíritu está para ello. Dios nos ha dado ese poder. Pero cada uno debe decidir, debe identificar, estas son las obras de la carne con la cual yo lucho. Solo Dios y usted lo sabe. Y decidir ponerle fin. Puede hacerlo. Hay un poder dentro suyo dado por Dios. La identidad de hijos de Dios se afirma por medio, todos los días, por medio de este ceder nuestra voluntad al poder del Espíritu Santo, a la guía, al control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Conocí hace unos años a alguien que vivía en la carne y no en el espíritu. Cierta vez este hombre tuvo una situación amorosa con alguien totalmente mundano. Él toda la vida de iglesia. ¿Sabe lo que le dijo esta persona? Después que salieron a pasear, es un eufemismo este. ¿Por qué no me recita los salmos ahora? Textual. Gracias a Dios pude ministrar en este aspecto de su vida. ¿Por qué no me recita los salmos? Si estás viviendo en la carne igual que yo. Gracias a Dios se arrepintió. Ninguno está exento. Pero una cosa es una caída y otra cosa es vivir todos los días en el pecado. Y esta identidad de que realmente somos hijos de Dios la vamos a ir viendo todos los días en la medida en que vamos cediendo nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras acciones al poder, a la guía, a la dirección del Espíritu Santo. Esta actitud dócil hacia Él. En tercer lugar, esta relación con Dios tan íntima, tan profunda, de tomar conciencia de que solamente los hijos de Dios pueden decir a Dios, Abba Padre. Esta palabra que usó Jesús, una palabra aramea, Abba, que significa papito, usada por los niños, pero que era un clamor que se hacía en determinados momentos particulares. Jesús la usó en momentos claves de su vida, como en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, en un contexto de temor, de miedo. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. La enseñanza es, Dios nos ha permitido usar esta misma palabra y esta misma relación está abierta para nosotros. Pero ¿para qué la usemos? No solamente para que sepamos qué quiere decir Abba en griego. Cuando está luchando usted o yo, cuando luchamos con la tentación, con esta verdadera batalla espiritual que se da dentro nuestro entre la carne y el espíritu, estamos habilitados para ir a Dios de esta manera tan íntima,
tan honesta, tan sincera. Decirle a Dios, mira, tú conoces mi pecado. Tú sabes con lo que estoy luchando. No me refiero a los jóvenes. He tratado personas de 80 años que tienen gravísimos problemas mentales con el sexo. Sino ir con sinceridad, con honestidad a Dios. Jesús es el ejemplo, no de pecado, sino de pedido de auxilio. Poder ir a Dios diciendo, Dios Padre, tú sabes con lo que estoy luchando. Tú sabes lo que mi carne quiere hacer, lo que mis sentimientos expresan, lo que llena mis pensamientos y no es agradable a ti. Ayúdame. No tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acercaos con confianza para la búsqueda del oportuno socorro, de la misericordia. Debemos decidir vivir conforme al Espíritu. Podemos hacerlo porque somos hijos de Dios y su Espíritu está en nosotros. Podemos hacerlo porque cuando somos sensibles y dóciles, Él tomará el control de nuestra vida. Podemos hacerlo porque hay una relación abierta con Dios que en el mundo no se tiene. Solo el Hijo de Dios puede decir, Abba Padre. Solo Él, solo usted. Vivir en el Espíritu. De entre las muchas palabras que podríamos decir, quisiera cerrar con una sola. Seamos honestos. Seamos sinceros. Veamos cuál es su santidad y cuál es nuestra pecaminosidad todavía. Isaías, que hemos leído la palabra aquí, fue honesto. Soy un hombre de labios inmundo y vivo en un pueblo de labios inmundo. Y allí Dios trajo esa santificación para él y para que sea un instrumento para él. Si a un profeta como Isaías tiene que pasar por este proceso que nos queda a nosotros, somos iguales. Necesitamos ser honestos, sinceros. ¿Con qué luchas? ¿Con qué luchamos? Con nuestra carne. ¿Cuál es la batalla que hay en nuestro pensamiento? ¿Cuál es la lucha que se desarrolla en nuestros sentimientos? Hay situaciones en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra vida diaria, que no tienen que ver con el sexo, ni con la idolatría, ni la hechicería, ni con las relaciones interpersonales, pero hacen que la vieja carne, el viejo hombre, surja. Y uno crucifica su vida bajo el Espíritu. Termino con esto. El miércoles salimos de aquí a terminar la reunión. Y pretendieron asaltar.
a nuestra hermana Beatriz. ¿Qué hace el pastor? Ora. ¿Qué hubiera querido hacer el pastor? No orar. Darle rienda suelta al viejo hombre. Al ex policía de la juventud, ¿dónde está? Pero uno crucifica su carne y ya, como digo, no sé si es porque soy viejo o porque el espíritu ya me tiene controlado, ya uno ya no es el mismo de antes. Siempre digo, Dios me ha puesto en debilidad. Pero nuestra carne intenta aflorar, intenta salir. Y debemos decirle, no. Ir a Dios, con el cual tenemos esta relación tan íntima, tan maravillosa, con sinceridad, con honestidad. Preséntele su lucha, preséntele su pecado, preséntele su tentación. Y usted verá que el Espíritu toma control de su vida. Y entonces habrá vida y habrá paz. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esto.